compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de Ciencias Sociales. Tercer y cuarto grado de secundaria. Radio Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje lleva como título Proponemos acciones para preservar la salud y el ambiente. Tema: analizamos diversas fuentes sobre situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas originarios en la época del boom del caucho. Propósito del programa: analiza e identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes y complementa la información que tienen sobre situaciones que vulneraron derechos de los pueblos indígenas originarios en la época del boom del caucho. Competencia. La competencia, como siempre de ciencias sociales, es construye interpretaciones históricas. Entre las capacidades tenemos: interpreta críticamente fuentes históricas, fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Las fuentes. Bien, veamos un poco qué son las fuentes. Las fuentes son materiales o documentos que nos brindan información acerca de determinado hecho o acontecimiento histórico. Existen libros, documentos, ensayos, escritos por historiadores a partir de la recopilación de datos y las interpretaciones que ellos hacen de la historia. A estos documentos se les denominan fuentes secundarias. Los objetos elaborados por personas en tiempos pasados, sean cerámicas, textiles, así como las construcciones como ciudadelas, templos, canales de irrigación e inclusive los testimonios en los que las personas han vivido cuando ocurrió un acontecimiento histórico, como las cartas de Miguel Grau, son denominadas fuentes primarias. Tenemos aquí una adaptación del libro de Alberto Chirif titulado El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas. Esta es la primera fuente que vamos a tener que analizar. Le podemos dar una lectura con detenimiento. Por ejemplo, nos dice: el auge de la explotación de gomas silvestres, caucho, comenzó a mediados de la segunda mitad del siglo XIX e inició su declive en 1914. Su auge fue consecuencia de la fuerte demanda por parte de la industria europea y de los estados, mientras que su caída a partir de 1914 se debió a la producción de caucho en plantaciones de Gran Bretaña había establecido en sus colonias del sudeste asiático. La actividad extractiva llegó a expandirse por toda la Amazonía peruana y tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas. Aquí nos detallan los principales pueblos. ¿Quiénes fueron los extractores directos de las gomas silvestres? Aquí también nos explica cómo se basaba el trabajo, también cuál ha sido el terrible impacto causado por la actividad cauchera sobre la población indígena y también las raíces del conflicto. Esta sería la primera fuente. Tenemos algunas preguntas. Primero, ¿en qué periodo de tiempo ocurrió este acontecimiento histórico? Aproximadamente entre 1850 y 1914. Recordemos que decía que terminó por esas fechas de 1914. ¿Qué ideas destacamos en este párrafo? Que la extracción de goma estuvo presente en la Amazonía, pero fue terrible para las poblaciones indígenas, especialmente para los Bora, Huitoto, Ocaína, Andoque y Resígaro. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurría ahí? Es lo que nos pregunta Aprendo en Casa. Es lo que quiere que respondamos. Veamos. Aquí está la segunda fuente. Esta vez es Libro Azul Británico, informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo. CAP- y Eugía. Con frecuencia los indios eran azotados hasta la muerte. Fueron reportados algunos casos de hombres y mujeres que murieron bajo el látigo, pero esto parece haber sido poco frecuente.
Aquí en esta fuente explican esto, cómo eran las muertes, qué era lo que ocurría. Por ejemplo dice, cuando los hombres y las mujeres habían sido tan cruelmente flagelados que sus heridas se pudrían, los racionales mataban a las víctimas por órdenes de su jefe de sección o por decisión propia. También tenemos lo siguiente. Aquí hay testigos, por ejemplo, un sujeto británico había visto flagelar a unas mujeres porque sus hijos pequeños no habían recogido suficiente caucho. Se consideraba que estos niños eran demasiado pequeños para ser castigados. Se azotaba a su madre bajo la mirada aterrorizada del pequeño en llanto. Así aquí también tenemos otra fuente que habla de estas atrocidades que estaban ocurriendo durante el boom del caucho en las comunidades indígenas. Aquí tenemos otra fuente, que serían los artículos en la Constitución Política del Perú de 1860, vigente en aquel periodo de la historia. Artículo 17. No hay ni puede haber esclavos en la República. Título 5 de los peruanos. Artículo 33. Los peruanos lo son por nacimiento. Artículo 34. Los peruanos por nacimiento son los que nacen en el territorio de la República. Aquí está otra fuente, sería El corazón de las tinieblas del Putumayo, de la historiadora Pilar García Jordán, respecto a las formas de captar la mano de obra. Los principales mecanismos de captación de mano de obra fueron primero las correrías ejecutadas por los patrones caucheros, en las que prioritariamente se apresaba a los jóvenes y se mataba a los adultos. Segundo, la compraventa, cuando un cauchero compraba a otro o a un comerciante, un indígena ya listo para ocuparse de la colecta del caucho. Y tercero, el peonaje por deudas. Fuera cual fuese la fórmula utilizada, el indígena se convertía en un esclavo al servicio del empresario cauchero. No es extraño que ante semejantes coerciones los indios ejercieran diversas formas de resistencia, bien huyendo hacia lo que consideraban zonas más seguras o bien rebelándose contra los invasores. Ahora identifiquemos coincidencias y contradicciones. Tenemos preguntas como sobre la primera fuente leída de Alberto Chirif titulado El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas, que dice acerca de cuándo ocurrió, dónde ocurrió el boom del caucho, cuál fue el impacto que ejerció en los pueblos indígenas originarios, etc. Sobre la segunda fuente de la Constitución Política del Perú de 1860, qué derechos tenían los pueblos indígenas originarios, se respetaban sus derechos, por qué. Sobre la tercera fuente redactada por Roger Casement, el libro azul británico, se corrobora lo descrito en la primera fuente, qué evidencia se escribe al respecto, se tiene evidencia de que se respetaban los derechos de aquellos ciudadanos de la Amazonía, ¿por qué? Sobre la cuarta fuente, en el corazón de las nieblas del Putumayo, escrita por Pilar García Jordán, ¿se presenta información que contradice, corrobora o complementa lo dicho por las fuentes anteriores? ¿Las acciones escritas implican el respeto de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué? Aquí podemos tener algunas respuestas. Dice que ocurrió en el Putumayo y ejerció graves consecuencias en los pueblos indígenas debido a las humillaciones físicas y psicológicas que los mismos sufrían. Tenían derechos a ser respetados y tratados con igualdad, no podían ser tratados como esclavos, no se respetaron esos derechos debido a intereses egoístas y pocos valores. Describe el intento de rebelarse de las personas que eran explotadas, también lo relacionado al caucho y las consecuencias que ocurrían. Corroboran lo ocurrido y explicado en las fuentes, excepto por supuesto en la fuente donde se presentan los derechos. Una forma de respetar los derechos de los indígenas es aceptando su forma de pensar, su cultura, es decir, tratarlos como iguales, porque lo son. Las cuatro fuentes leídas han cambiado mi hipótesis, y aunque es muy doloroso lo que escuché, tengo que aceptar que fue totalmente diferente. Coinciden en sí de que no se respetaban los derechos de los peruanos. No se respetó sus derechos, todo lo contrario, fueron maltratados y fueron desplazados de sus territorios. Respecto a las contradicciones es que no se respetaron las leyes y eso es contradictorio, pues ante la Constitución todos los que nacieron en el territorio de la República eran peruanos y tenían los mismos derechos. El reto sería elaborar un cuadro con las conclusiones de lo tratado. Aquí nos detallan un poco más cómo debe ser el mismo. Antes de continuar, recuerda que se está ofreciendo por los métodos de pago de Yape o BBVA esta sesión radial de Aprendo en Casa 2021 resuelta, de primer a quinto grado de secundaria. Están resueltos con productos y evidencias en formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Si estás interesado, escríbenos al WhatsApp de los números que puedes ver en pantalla. Aquí está la tarea resuelta, con las coincidencias, las contradicciones y las conclusiones.
Entre las coincidencias principales tenemos que no se respetaban las leyes anti-esclavitud, hubo atentado contra los derechos de esas personas y hubo maltratos extremos hacia los indígenas. Una contradicción, que es probablemente la única, sería que en ninguna de las 4 fuentes se respetaron los derechos, lo cual es una contradicción si lo vemos desde el marco en que sí debían de ser respetadas, estaban en la Constitución. En conclusión, no se respetaban los derechos de los demás y siempre había esa actitud de superioridad y egoísmo. De cierta manera, parte de esto continúa ocurriendo en la actualidad, donde solo se escuchan a ciertas personas. Bien, muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook. Aprendan casi en 5 minutos. Suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario. Estás más que invitado a revisar nuestro contenido. Me despido. Hasta pronto.